Espero que todo esté muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre imagen corporativa y cómo manejarla desde las relaciones públicas. Para hablar sobre este tema es importante decir que todas estas unidades que hemos visto anteriormente, al relacionarnos con cultura, con el tema de los públicos, dan base para que podamos hablar sobre el tema de las relaciones públicas con relación a la imagen corporativa. Y es que nosotros como relacionistas públicos o al manejar las relaciones públicas de una organización, debemos conocer perfectamente cómo funcionan, cuáles son sus objetivos, su nicho de interés, y claramente debemos tener unas metas de comunicación para lograr estrategias asertivas frente a las comunicaciones con los diferentes públicos y también a esa apropiación de la organización. Justamente allí entramos a hablar de imagen corporativa. Para todos es muy claro que cada organización, empresa, como ustedes le quieran llamar, tiene una imagen. Esa imagen que nosotros reconocemos es la imagen visual, sus logotipos, imagotipos, isotipos, etcétera, que son la forma visual en la que se presentan. Si yo les digo a ustedes, pensemos en Coca-Cola, ¿qué es lo primero en lo que ustedes piensan? Claramente, lo primero que a ustedes se les viene a la mente es Coca-Cola en las letras cursivas, o pueden ver la botella con sus curvas o el color rojo. Todo esto son reflexiones visuales que nos permiten a nosotros relacionarnos con una empresa y manejan su imagen. Pero vamos un poco más allá. Si yo les digo a ustedes cuál es el eslogan de Coca-Cola, ustedes empiezan a reflexionar y empiezan a pensar en toda la publicidad que han visto de Coca-Cola, empiezan a revisar los letreros que han visto en la calle, los comerciales y demás, y pueden encontrar varios eslogans. Cuando hablamos de Coca-Cola o de cualquier otra empresa y de sus eslogans, estamos comunicando la imagen corporativa de nuestra empresa. Y es que estamos dando a conocer a nuestro público o a nuestro cliente qué es eso que vende mi empresa, qué es eso que yo les estoy dando. Así como Coca-Cola, podemos pensar en muchísimas otras empresas. Podemos pensar en Nike, que vende Nike, que vende McDonald's, que vende Disney, por ejemplo, y entre estas muchas tantas marcas pueden llevarnos a reflexionar a partir de su imagen visual y de su eslogan, qué comunican y cuál es su razón de ser. Ese es el primer eje que debemos reconocer como relacionistas públicos, saber a qué se dedica realmente nuestra empresa, qué es lo que busca vender o qué es lo que busca dar a su público como un servicio, como un producto, etcétera, y además saber cómo lo hace. Una vez reconocemos esta parte de la empresa, ya podemos adentrarnos un poco más en ella y empezar a reconocer puntos tan importantes como su misión, su visión, sus valores corporativos. Incluso hay empresas que cuentan con un manual de ética corporativa, que es como un manual de comportamiento, o lo que decíamos, por ejemplo, en el colegio, que nos decían el manual de convivencia. Algunas empresas cuentan con ellos y conocerlos también hace parte de nuestra labor, pues a partir de todos ellos podemos estructurar las comunicaciones y las estrategias comunicativas para relacionarnos de una forma mucho más asertiva con nuestros públicos y que esté totalmente alineado a lo que es la empresa. Es importante también reconocer no solamente la misión, la visión y los valores, sino también cuáles son esas premisas que mueven a la empresa. Las empresas tienen algo que se llaman también la responsabilidad social. Dentro de la responsabilidad social se deben evidenciar esa misión, esa visión y esos valores que mueven a la empresa. No solamente lo relacionamos a través de sus productos, sino también a través de cada una de esas obras o cada uno de esos nichos que ellos pueden presentar o en los que pueden entrar a tomar acción. Es importante también que nosotros reconozcamos digamos que 4 elementos de la identidad corporativa para poder trabajarlo. Dentro de la identidad corporativa podemos encontrar principalmente la identidad racional. ¿Qué es la identidad racional? Es el cómo nos manejamos con nuestros públicos inteligentemente hablando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo debe dirigirse asertivamente un jefe a sus empleados? O un líder de equipo a su equipo. O cómo puedo dirigirme yo a mi líder de una forma respetuosa si tengo algún tema que discutir con él o de pronto entramos en alguna discrepancia. O cómo puedo estructurar comunicados de tal forma que, independiente de que sea positiva o negativa la información, siempre se tome de una manera correcta.
Todo esto es la identidad racional, el saber también que contamos con procesos legales, que se deben comunicar, saber, por ejemplo, que cuando me despido de la empresa, pues sé que voy a recibir una remuneración, saber claramente cuándo voy a recibirla, cómo voy a recibirla, y aunque esto es de índole legal, también debe ser comunicado. Como ustedes saben, la comunicación es la base de absolutamente todo, y hacerlo de manera asertiva procura el éxito en el mensaje. Cuando nosotros reconocemos ya esa identidad racional de cómo nos comunicamos racionalmente dentro de la empresa, entramos a hablar de esa identidad emocional. ¿Qué es la identidad emocional? Es tomar en cuenta qué es lo que siente ese público al que me estoy dirigiendo, pero no solo lo que siente, sino también lo que piensa. Cómo puede adoptar el mensaje, cómo puede recibirlo, ya no desde la parte racional, sino desde su sentir, ¿cierto? Desde su pensamiento, desde su experiencia. Es importante saber que las emociones varían mucho de persona a persona, pero también pueden variar a partir de la experiencia. Las emociones se vuelven, digamos que, basadas en la experiencia. ¿Por qué? Si, por ejemplo, ustedes salen de una relación amorosa y les fue muy mal, los engañaron, de pronto no los quisieron como ustedes querían a esa persona, lo que sucede en esa relación va a influir en sus siguientes relaciones. Es decir, su identidad emocional pasa a ser afectada por la experiencia. Allí revisamos de igual manera a nuestros públicos. Si nuestros públicos han tenido una buena experiencia con nosotros, es un poco más fácil manejarlo desde la línea de las relaciones públicas, pues estamos generando experiencias de calidad, de servicio, de atención que están propendiendo para que esa relación siempre esté en positivo. Cuando nosotros manejamos la emocionalidad, hay que diferenciar que no buscamos ni dar pesar ni manipular a las personas. Lo que buscamos es entender y generar una emoción con relación a nuestra empresa, a nuestra marca o a nuestro producto. Lo que ahora nosotros podemos entender como empatía. Generar esa empatía con los públicos es supremamente importante y lo hacemos normalmente desde las relaciones públicas, al tener nosotros las bases para sabernos relacionar de una forma mucho más asertiva desde el uso de la comunicación y desde el uso de diferentes estrategias y herramientas que nos permiten identificar los públicos, identificar sus necesidades, sus características, segmentarlos y a partir de ahí poder comunicar efectivamente a mi empresa. Otra de las, digamos que de los campos de la identidad es la identidad simbólica. ¿Qué es la identidad simbólica? Es todo aquello que simboliza mi empresa, qué representa mi empresa, qué es lo que yo puedo decir de mi empresa simbólicamente. Aquí entraba, por ejemplo, lo que les decía hace un rato de esa responsabilidad social. Me gustaría citar un gran ejemplo, me parece un ejemplo maravilloso, y es P&G. P&G es una empresa de productos de aseo y demás, y hace unos años decidieron hacer una campaña de responsabilidad social en la que purificaban agua para poderla llevar a lugares donde el agua no era pura para consumo humano. Y esta campaña dio la vuelta a todo el mundo, tuvo gran fuerza, especialmente en países donde P&G tiene presencia, pero pues que son países que tienen, digamos que, precariedades en el tema del consumo de agua y demás, incluyéndonos nosotros aquí, Colombia. Y tuvo gran impacto no solamente emocional, de una forma emocional en esas comunidades a las que llegaron, sino que también tuvo un impacto racional, pues hubo un estudio científico a partir de o detrás de todo el paquetico con el polvito que le echaban al agua. Es importante reconocer ese impacto y es simbólico porque todas esas personas que recibieron ese beneficio, ¿qué es lo que piensan hoy? Que P&G es una empresa que se caracteriza por estar con la comunidad, por interesarse con la comunidad más allá de solamente vender sus productos, ¿cierto? Y que ayudó a cubrir una necesidad que era supremamente grande para ellos y que hoy, gracias a ese avance tecnológico que logró P&G, pueden purificar su agua y optar a consumir agua pura, a consumir agua que realmente no les va a hacer daño ni a los grandes, ni a los pequeños, ni a absolutamente nadie, porque ya pasó por un proceso de purificación. Y finalmente tenemos la identidad visual. La identidad visual es todo aquello que hablábamos al principio del logotipo, de la imagen como tal.
de qué me representa a simple vista. ¿Listo? Una vez tenemos esto claro y volviendo al tema de los públicos, que aunque lo vimos la semana pasada, en ese momento se vuelve supremamente importante. ¿Por qué? Se vuelve tan importante porque el segmentar muy bien los públicos nos lleva a tener que segmentar muy bien los mensajes. No puedo dar el mismo mensaje a mi público interno que a mi público externo o a mi público mixto. Los mensajes deben estar estructurados de una forma racional, emocional, simbólica y visual para que ellos puedan entenderlos como yo espero que los entiendan, es decir, de una forma asertiva, logrando que el mensaje no se tergiverse. Cuando yo hablo de los públicos, entonces es importante tener en cuenta que no solamente estoy generando una comunicación, sino que estamos hablando de un relacionamiento, que estamos hablando de generar lazos con ellos, de crear lazos con nuestros públicos que generan a su mismo tiempo fidelización, no solo con la empresa, sino también con las personas y el talento humano que hace parte de esa empresa o que genera el producto o servicio que nosotros estamos otorgando. Eso nos lleva a que nosotros desde la comunicación de la imagen o desde el manejo de la imagen corporativa tenemos que hablar de algo muy importante y es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no es algo que surja de un momento a otro, es algo que tenemos que trabajar, que alimentar, que cultivar y para eso estamos los relacionistas públicos. El que nosotros logremos un sentido de pertenencia con nuestro producto, con nuestra institución, con nuestra organización, evidencia que hemos hecho un buen trabajo. Ese sentido de pertenencia se representa a través de algo que se llama, con los públicos internos, se representa a través de algo que llamamos la cultura corporativa. Cuando nosotros logramos que todas las personas que hacen parte de nuestro público interno apropien esa identidad o esa cultura corporativa, estamos diciendo que logramos un sentido de pertenencia, que esa persona salga del trabajo y no tenga que quitarse rápido el carnet porque le da pena que vean dónde trabaja, sino que lo porte con orgullo. Que si tiene un uniforme, no corra a cambiarse el uniforme, sino que porte ese uniforme con orgullo. Que cuando le pregunten en dónde trabaja, diga, yo trabajo en tal lugar y lo diga con orgullo. Incluso ese sentido de pertenencia puede llevar a que en una crisis los públicos estén tan fidelizados con nosotros que sean el mayor apoyo que podemos tener en caso de manejo de crisis. Un tema que veremos mucho más adelante. Todo esto nos lleva a que los relacionistas públicos, para poder manejar la imagen corporativa y todos los elementos que hemos descrito hasta el momento, debemos generar estrategias. Estrategias de comunicación que sean asertivas, pero que principalmente respondan a objetivos claros. Cada vez que nosotros desarrollamos una estrategia de comunicación, es importante tener objetivos supremamente claros, metas claras y específicas a través de indicadores de gestión y a través de objetivos KPI que nos puedan permitir cuantificar el impacto de nuestras estrategias. Tengamos claro que cuando estamos hablando de imagen corporativa, nosotros somos esa imagen. El símbolo es la imagen, la empresa misma es la imagen. Por eso, justamente, ustedes más adelante dentro de la unidad van a encontrar algo que se llama el manual corporativo. Este manual o el manual de imagen corporativo. Estos manuales lo que indican es cómo se debe utilizar la imagen visual, pero también podemos llegar a complementarnos desde las relaciones públicas o desde la comunicación, identificando cómo podemos llegar a utilizar la imagen de nuestro producto, marca u organización para que sea, digamos que manejada de una forma positiva y de una forma adecuada ante cada uno de los públicos. Podemos incluso generar pautas de comportamiento que permitan que la imagen corporativa siempre esté comunicando en positivo. Es nuestra responsabilidad como relacionistas públicos generar esas estrategias y generar esos lineamientos de comunicación que permitan que la imagen siempre esté comunicando en positivo o que la empresa siempre esté comunicando en positivo, porque comunicamos a través de todo. Cuando hablamos ahorita de la identidad, eso se representa a través de diferentes ejes o a través de diferentes momentos dentro de la compañía. Si yo entro a una universidad, si yo entro a una empresa, a una institución, a una organización cualquiera, debo ver sus colores, lo que lo representa. El uniforme no es solamente porque necesiten uniforme, sino de pronto porque hace parte de esa imagen que yo quiero proyectar. El que haya un himno, por ejemplo. Hay empresas que tienen himno.
Nosotros somos de un país y cada vez que suena el himno del país, nosotros nos sentimos enorgullecidos, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, en los mundiales cantamos el himno así a todo pulmón y con la mano en el corazón porque nos representa. El mismo sentido y el mismo impacto es lo que debemos buscar generar a partir de la imagen corporativa y su manejo adecuado desde las relaciones públicas. Nuestro principal objetivo es lograr que cada parte de esos públicos que nosotros hemos segmentado se sienta relacionado, identificado y apropiado de nuestra organización, tanto como nosotros, de tal forma que no solamente sean nuestros mejores aliados, sino nuestro mayor apoyo.